Hola, feliz sábado. Qué gusto saludarte. Es un placer encontrarnos nuevamente y te saludo cordialmente deseándote un feliz sábado. Es para mí un placer poder eh, acercarme a ti a través de este medio y continuar con la temática que hemos venido desarrollando toda esta semana. 7 promesas para 7 iglesias. Así que sean bienvenidos, sean bienvenidas. Gracias por conectarse de inmediato. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas. Feliz sábado para todos, para todas. Y hoy vamos a abordar la temática del mensaje a la iglesia de Sardis. Estamos ya casi terminando nuestra jornada de Apocalipsis, los mensajes, las promesas a las 7 iglesias. Y bueno, sean todos bienvenidos y que todos tengan un feliz sábado. Feliz sábado para todos, cordial abrazo sincero desde mi familia para ustedes y desde mi corazón. Feliz sábado para todos. Gracias por conectarse y gracias por estar con nosotros. Muy bien. Es un placer. Mañana tendremos el sermón acostumbrado a las 9:30 de la mañana, antes que comiencen los servicios oficiales de los campos. Tendremos aquí humildemente nuestro servicio, nuestro tema. Así que mañana a las 9:30, a las 9:30 de la mañana. Entonces mañana abordaríamos el mensaje a Filadelfia y nos quedaría el último, el que más nos interesa a nosotros, el mensaje a la Odisea. Y estoy proponiendo para abordar, porque mañana tengo muchos temas, tengo temas para gente de Ecuador, tengo temas para gente de Panamá en la tarde, así que voy a estar con mi garganta hecha nudo. Pero para terminar Filadelfia, vamos a terminarla. ¿Qué dicen ustedes? Domingo en la noche. ¿Qué dicen ustedes? Domingo en la noche, ¿les parece bien que terminemos el mensaje a la Odisea? Si les parece bien, el domingo a la noche, dedito, y la otra semana comenzamos la nueva temática. Muy bien, feliz sábado para todos, bienvenidos. Y vamos a comenzar para estar solo 1 hora y a las 8 de la noche todo el mundo tenga que volver a sus actividades de sábado. Así que bienvenidos, bienvenidas. Les invito a cerrar los ojos para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por este privilegio. Pedimos tu bendición enorme para esta hora de estudio bíblico. Gracias por el sábado que nos regalas. Y pedimos que en el nombre de Jesús nos llenes con la presencia maravillosa en doble porción del Espíritu Santo. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, háblanos al alma, regenéranos, Señor, con tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, les decía que mañana comenzaremos a las 9:30 de la mañana, de la mañana. Y en el culto, a la hora de edición especial del culto, vamos a abordar el mensaje de Filadelfia y nos quedaría colgado el mensaje de la Odisea. Les planteaba terminarlo el domingo en la noche, a las 7 de la noche. ¿Qué dicen ustedes? Domingo a 7 de la noche. Si es así, denos un ok para avanzar. Muy bien, hemos ido recorriendo las 7 iglesias y comenzamos en Éfeso. Nuestro viaje llegó a Esmirna. Estuvimos en Pérgamo. En esta madrugada estuvimos en Tiatira. Y ahora nos toca abordar el mensaje a Sardis, a la iglesia que está en Sardis. Muy bien. Déjeme decirle que si usted entra a internet y en internet usted escribe las 7 iglesias de Asia Menor, usted va a ver que en las 7 iglesias de Asia Menor, usted pone distancias entre las iglesias de Asia Menor y todas están distantes a menos de 80 kilómetros. O sea, todas estas ciudades, una de la otra, estaban no más de 80 kilómetros. Es interesante, algún mensaje también podemos ver allí la cercanía. ¿Por qué en esa cercanía se definió el mensaje de las 7 iglesias? Cada ciudad no estaba más allá de la distancia de 70 a 80 kilómetros. Muy bien. Es interesante que
el mensaje del Apocalipsis y el mensaje a las iglesias no es entregado a Juan por un ángel, como en mayor parte de las visiones que recibe Daniel, les recibe del ángel Gabriel. El ángel Gabriel es ese interlocutor entre Dios y Daniel, pero aquí la revelación es directamente de Jesucristo. El Apocalipsis es un libro maravilloso, es un libro fantástico el Apocalipsis, y es tan importante que el mismo Cristo lo revela. Así que, amigo mío que me escuchas, que me has venido escuchando todas estas madrugadas hablando de Apocalipsis, tú no has encontrado aquí un libro lleno de monstruos, no has encontrado un libro lleno de relámpagos, de catástrofes. Aquí tú has encontrado a Jesucristo como el centro de la profecía. Y yo he usado el método tradicional de la iglesia, el método gramatical, histórico-gramatical, para llevarte la interpretación del texto y las aplicaciones responsables que parten de la interpretación. Así que te he mostrado con la ayuda del Espíritu Santo a Cristo. Así que no tengas miedo de estudiar Apocalipsis, porque es el libro de Jesucristo. Esta es la revelación de Jesucristo. Así que Jesús se revela como es y los planes que tiene para la iglesia al día de hoy. Y para ti y para mí. Muy bien, Apocalipsis capítulo 3. Pasamos el capítulo 2 y llegamos al capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Apreciados amigos, la iglesia de Sardis comprende ese periodo cristiano, más o menos de fines del siglo XVI y casi todo el siglo XVIII. Es decir, desde 1560, 50 hasta 1790 aproximadamente. No se puede decir específicamente el periodo exacto en la historia es eso. La historia son aproximaciones a hechos reales que ocurrieron. Entonces, Sardis es la etapa cristiana, es el periodo cristiano de la iglesia que va desde el siglo XVI, 1500 y tanto, a 1780, a fines del siglo XVIII. Entonces, Sardis significa, el significado de Sardis no es tan claro, pero algunos eruditos proponen que por lo menos hay 2 significados aceptables de la etimología del nombre Sardis. El primer significado del nombre Sardis, de la ciudad Sardis, Sardis era la capital del antiguo reino lidio. O sea, Sardis era la capital del antiguo reino lidio. Puedes entrar a internet y averiguar sobre el reino lidio. Hay muchas cosas importantes que uno puede rescatar. Sin embargo, yo no tengo tiempo para comentártelas. Pero era la capital del antiguo reino lidio. Sardis era una ciudad que había tenido un pasado glorioso. Y los 2 significados que se proponen, el primero es, Sardis significa los escapados o los sobrevivientes. Sardis significa los escapados o los sobrevivientes. Así que, hermanos míos, ese es el significado básicamente de Sardis. El otro significado que también es aceptado, se le decía la ciudad de los 2 niveles.
Imagínense, la ciudad de los dos niveles. ¿Por qué? Porque Sardis, al igual que Pérgamo, estaba sobre una colina, no tan grande como Pérgamo, pero sí era una colina interesante. Habían peñascos, el mar era un puerto, pero bajando por un lado de la colina habían valles, desiertos no tan bonitos, eran valles rústicos, eran valles bastante mal cuidados, no tan bendecidos por la naturaleza. Eran valles no tan bonitos, pero esos eran los dos niveles que había Sardes. Cuando la ciudad comenzó allá en la colina, fuerte, imbatible. Se dice que un general de Alejandro Magno, entre la historia, ¿no?, entre la tradición, se dice que quiso escalar las montañas, el peñasco, para ver dentro de la ciudad murallada, obviamente, como todas las ciudades de aquel tiempo. Quiso escalar, pero eran tan inaccesibles los peñascos, las rocas, los picos rocosos, que se cayó y se desbarató el tipo. Así que Sardis era la ciudad de los dos niveles. El primer nivel era el peñasco en donde estaba ubicada, y el segundo nivel de Sardis era los valles no tan bonitos, rocosos, donde se fue extendiendo la ciudad y la gente pobre comenzó a ubicarse en esos valles. Muy bien, con esa introducción tú vas a entender cuáles son el contexto que el testigo fiel Cristo le plantea a Sardis. Como hemos dicho todas estas madrugadas que hemos tenido encuentro con ustedes, hemos dicho que el mensaje de Cristo para cada iglesia se contextualizó en la idiosincrasia de la ciudad en donde estaba la iglesia ubicada. O sea que Cristo, siendo el testigo fiel, el Hijo de Dios, supo contextualizar su mensaje para las iglesias. ¿Cuánto más nosotros no vamos a contextualizar el mensaje para que llegue bien a las personas en las diferentes culturas, en los diferentes pensamientos, donde las personas se desenvuelven y tienen su modus vivendi? Sea como sea, es importante que recuerdes estos dos niveles: la vida de la ciudad en el peñasco, la ciudad primitiva, y la diseminación urbana en los valles no tan bonitos, que sobre todo los pobres, la gente pobre, comenzó a poblar. Muy bien. Sardis tiene un capítulo bastante interesante y no tan halagador, vergonzoso para la historia de este pueblo. Se dice que el emperador Ciro, está en la Biblia, el emperador persa, emperador del imperio medio persa, Ciro, conquistó esta ciudad, la conquistó. Y la conquistó de una manera que él sabía hacerlo. Así como conquistó Babilonia, así también conquistó esta ciudad. Dice la historia que mientras esta ciudad era una ciudad muy gloriosa, muy próspera, era una ciudad de mucho dinero, es decir, las primeras monedas que se pueden registrar se acuñaron en Sardis. Imagínense, o sea, una ciudad con mucha historia que hoy nos podría dar lecciones en algunos ámbitos de la sociedad. La primera ciudad donde se acuñaron algunas monedas. Y Ciro está en su conquista, y bueno, pues mientras esa ciudad pensaba que era inalcanzable, que sus muros eran inescalables, que nunca sería conquistada, los ciudadanos y la guardia, el rey, dormían, y como las murallas mismas de la ciudad, el primer objeto para invadir la ciudad era subir el peñasco, y que mucha gente había muerto en el intento, entonces ellos dejaron las puertas abiertas de la ciudad, y mientras dormían dejaron de vigilar. Esta palabra es clave, y esto está en historia general, esto está en historia secular. Dejaron esa noche los vigías, los atalayas no vigilaron, se durmieron, abandonaron sus puestos, y de pronto en fiesta dejaron de vigilar, y entonces Ciro entró como ladrón en la noche, los sorprendió y conquistó la ciudad. Y ahí comenzó la debacle de la gloriosa ciudad, de la capital del reino antiguo de los lidios.
Entonces, con este contexto, el testigo fiel va a contextualizar su mensaje para que sea relevante a la gente de Sardis. O sea, ahora sí, vamos a ver texto por texto, verso por verso. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Muy bien. Nosotros hemos visto que el número 7 en la profecía, en el texto bíblico, simboliza plenitud, amplitud. Y el mensaje a Éfeso es muy parecido porque dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice. Recuerden que el mensaje a Éfeso y la visión de Apocalipsis 1, cuando se le presenta a Jesús, a Juan, Jesús se le presenta en la mano derecha, tiene 7 estrellas. Lo que quiere decir el texto es, recuerden, nosotros dijimos en el tema de Éfeso, que en el tiempo bíblico mucha gente creía mucho en la astrología. Entonces, muchos sabios decían que el destino de la humanidad estaba en las estrellas. Por eso que los magos de Oriente fueron a ver a Jesús hasta Belén, guiados por la estrella. Entonces, era la profecía de la estrella. Entonces, Cristo tiene en su mano el destino del mundo, el destino de la iglesia. Este universo no va a la deriva. El mundo no va a la deriva. El ser humano no va a la deriva. Tu destino no va a la deriva. Cristo tiene el destino. Jesús está al control. Aunque pareciera que el mundo colapsa, aunque pareciera que la tierra va a una autodestrucción, la sociedad está por autodestruirse, Cristo está al control. No tienes que desesperarte, no tienes que estar ansioso, no tienes que estar estresado, no tienes que estar preocupada, porque Cristo está al control. ¿Quién va a decir el primer amén en esta noche, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Entonces vemos que Cristo está al control. Cristo está al control. Escribe, hermano. Escriba, hermanito, numeral, Cristo está al control. Muy bien. Tiene los 7 espíritus. ¿Qué entendemos con los 7 espíritus de Dios? Pues no son 7 espíritus fantasmagóricos. Eso es un lenguaje simbólico. Lo que está diciendo que el testigo fiel, Cristo, tiene la plenitud del Espíritu. Él tiene la plenitud del Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu que mora en Dios, que tiene la esencia de Dios, Él también la tiene. En el mensaje de Tiatira se presenta como el Hijo de Dios. Ahora dice el que tiene el Espíritu de Dios. Esencialmente Cristo tiene el mismo Espíritu de Dios. Tiene el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo, me conviene que me vaya para que mi Padre envíe al otro Consolador. Y la palabra griega para consolador o abogado es parácletos. Y parácletos significa el que intercede, el amigo del reo, el abogado. Juan en su epístola va a decir, hijitos míos, estas palabras os digo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, tiene abogado con el Padre a Jesucristo el justo. Parácletos, el parácletos es el justo. Cuando Jesús habla del consolador, la palabra griega para consolador es parácletos. Y esa palabra es aplicable para el Espíritu Santo y para Cristo. Esta es una evidencia académica, teológica, bíblica, para sostener que el Espíritu Santo es divino, que es una persona de la deidad, que el Espíritu Santo también es Dios, que no es una fuerza activa, que es una persona. Pablo va a decir, no entristezcáis al Espíritu de Dios. Pedro va a decirle a unos falsos discípulos allí en Jerusalén, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Ahora, el Espíritu Santo es Dios. Hay cristianos muy lindos que enseñan que el Espíritu no es Dios, que el Espíritu es una fuerza activa. Eso no tiene ningún fundamento bíblico. Y los mismos que enseñan eso, enseñan que Jesús tampoco es divino, que Jesús es un divino de segunda clase, que Jesús es un Dios creado, que el único Dios es el Padre. Eso no tiene ningún fundamento. La Biblia habla sobre la deidad. El Padre es Dios, Cristo es Dios, el Espíritu es Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Y yo te puedo enseñar con la Biblia, con el idioma original, cómo el texto se explica. Yo puedo agarrar cualquier versión de la Biblia y con el texto original yo te voy a decir que el Espíritu es divino, que es una persona de la deidad o de la divinidad, que Jesús es divino y que todos
coexistieron desde el principio. Génesis 1, dice que la tierra estaba vacía y desordenada y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios es Espíritu. Y el Espíritu Santo que toca tu corazón. Mira, hay personas que nunca me escucharían o no escucharían a otro pastor si no fuera por el contexto de la pandemia. Hay personas que están conectadas o que escuchan o que ven en repeticiones cuando comparten el mensaje, este mensaje, y que nunca me escucharían, que nunca aceptarían que se les diga cosas de su fe tan hermosa, tan linda, cosas como las que yo he dicho, y les he dicho en el marco del respeto, de la consideración, de la tolerancia, de la libertad religiosa, pero yo lo he dicho con la palabra. Ahora, tú que me escuchas, no creas que me estás escuchando porque tienes miedo. El Espíritu Santo está tocando tu corazón. La plenitud del Espíritu está trabajando en tu vida. La plenitud del Espíritu está tocando tu ser. La plenitud del Espíritu está tocando el corazón de tu esposa, el corazón de tus hijos. La plenitud del Espíritu está tocando la vida de tus amigos, de tus seres amados. La plenitud del Espíritu está tocando la puerta de tu vida. Porque la obra del Espíritu Santo es convencerte. Yo estoy predicando para alguien esta noche que se ha sentido pecador durante estas jornadas, o durante este contexto de crisis. Siente que no puede más, siente que ha fallado y tienes miedo a morir y no quieres morir en desgracia. Déjame decirte que ese sentimiento es la obra del Espíritu Santo, que te trae, que te recuerda que eres pecador, pero no solo te recuerda que eres pecador, te va a llevar a Cristo, que es quien te limpia, que es quien te perdona. La obra preciosa del Espíritu Santo es una obra de recordar, de ayudarte a velar, a estar preparado. Esa es la obra del Espíritu Santo. Recuerdan el sermón pasado de las 10 vírgenes. Las 5 prudentes hicieron provisión para sus lámparas. Y en esa hora difícil, la luz de sus lámparas les permitió entrar a las bodas del esposo. La única manera de sostenerte en esta crisis será a través del ministerio maravilloso de la plenitud del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a escribir numeral: yo quiero recibir la plenitud del Espíritu en mi vida. Escriba, hermano: yo quiero recibir la plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu. Yo quiero recibir la plenitud del Espíritu. Que el Espíritu Santo haga su obra completa. Que ilumine tu vida, que ilumine cada habitación escondida de tu ser. Que la ilumine. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y Cristo, que tiene los 7 espíritus de Dios, que es la plenitud del Espíritu de Dios, y las 7 estrellas, dice esto. Muy bien, el Espíritu Santo obra en ti y Cristo controla la historia. Así que, hermanos míos, Jesús dijo: si me han visto a mí, han visto al Padre. Y me conviene que yo me vaya para que venga el otro Consolador, que es idéntico, que tiene la misma esencia. Son personas diferentes, pero la misma esencia, divinos. Vamos a ver la segunda parte del versículo 1. Yo conozco tus obras. Esta es una constante que el Señor ha usado en todos los mensajes a las iglesias que hemos estudiado. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto es terrible. Estas son palabras mayores, hermanos. Estas son palabras fuertes. Yo conozco tus obras. Te conozco bien. Y yo he dicho cada mañana, he dicho cada día. Yo te puedo engañar a ti. Tú me puedes engañar a mí. Nosotros engañamos al mundo, pero nunca podremos engañar a Dios. A Dios no se lo puede engañar. Dios sabe si eres sincero. Dios conoce los corazones y Dios te ama. Pero Él sabe. Mi esposa le dice a los niños: a mí no me mientas, yo te conozco. Lo sorprenden en el acto mismo. Dios nos conoce. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Mira, yo no estoy predicando para alguien que está vivo clínicamente, pero su espíritu está muerto. Su fe está muerta. Eres un muerto. Eres un muerto viviente. Eres un tipo una persona que respira, que comes, que caminas, que sales, que entras, pero estás muerto en tus pecados. Y esta noche
Yo te pido que le abras el corazón a Cristo para que Cristo te dé vida. Dices que eres vivo, pero estás muerto. O sea, te estás engañando. Vives una farsa. Una religión de pantalla. Una religión de apariencias. Dices que estás vivo, pero estás muerto. Ahora, escuchen un poquito esto. Vamos un poquito a la historia para no hacer solamente homilética, sino hacer la interpretación y luego ir aplicando. Pero antes de eso, vamos a escribir ahí numeral: Señor, yo quiero que me des vida. Yo quiero que me des vida. Escriba. Señor, numeral, yo quiero que me des vida. Escriba, hermano. Yo quiero que me des vida. Miren ustedes los problemas de la iglesia de Sardis y esta época de la iglesia medieval. 1560, siglo XVI, a finales del siglo XVI, a mediados del siglo XVI, 1560, es la temporada de la posreforma. Recuerden que en la mañana estudiamos que en la iglesia de Tiatira fue el periodo de la persecución de la Roma católica, de la Roma universal, de la Roma cristiana. Estudiamos que la Inquisición se estableció como un tribunal para juzgar a los llamados herejes. ¿Y quiénes eran los herejes? Recuerden que esto en la mañana lo dijimos. ¿Quiénes eran los herejes? Los herejes eran aquellos cristianos que osaban ir en contra de la doctrina popular. Por ejemplo, uno de ellos fue Martín Lutero. Martín Lutero, conocido en el libro Conflicto de los Siglos como el campeón de la verdad. Martín Lutero pegó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, y habló sobre la justificación por la fe. Que el hombre no era justificado por las indulgencias, por la compra del perdón de pecados. La indulgencia hoy reemplazaría a las misas. Cuando tú vas a pagar una misa de requiem o de coro presente, estás pagando para que el clérigo interceda y el alma de tu pariente que murió se encamine bonito al paraíso, cosa que no tiene ningún fundamento bíblico. Sin embargo, esta época fue una época de persecución. Martín Lutero fue perseguido, Juan Hus fue perseguido, Juan Hus fue quemado en la hoguera, también John Wycliffe y miles y cientos de cristianos fueron perseguidos por los cristianos. Es decir, la Roma cristiana persiguió a los cristianos. Ya no era el emperador romano. Recuerden que se convirtió. Ya no era el emperador romano, sino era la Roma cristiana que perseguía a los cristianos. Yo decía hace días atrás que lo más triste es caer en manos de fanáticos. Yo prefiero caer en manos de seculares. Prefiero sufrir la intolerancia migratoria, la intolerancia social, todo tipo de intolerancia yo podría sufrir. Pero le tengo temor a la intolerancia religiosa. Caer en manos de fanáticos es terrible. Ahora, este fanatismo de la Roma cristiana llevó a perseguir a cristianos. Y en esa época, desde el siglo X, XI hasta el siglo XV, se institucionalizó la Inquisición. Más de 1000 maneras de torturar y matar a cristianos. Los museos de la Inquisición no recogen todos los horrores ni las maneras que tenían ellos para atormentar a los cristianos y matarlos. El cepo, la guillotina, la hoguera, las poleas para desmembrar las extremidades de las personas, el goteo en la frente que volvía loco y perforaba el cráneo por la constancia del goteo, y otras maneras que yo te podría decir. Cosas que ya ni la decencia permitirían decírtelas. Puedes investigar en internet. Y así que, mi hermano, esta época pasó. Esa fue Tiatira. La época de Sardis, del texto que estamos estudiando, es esa época post-crisis. Esa época post-persecución. Esa época donde cierta libertad religiosa se va acentuando, fraguando de manera empírica, de manera natural. Entonces Sardis pertenece a esa época
de la iglesia protestante, que se va relajando. Ahora, ¿cuál fue la bandera de la iglesia protestante, de los reformadores, de los herejes, entre comillas? ¿Cómo ellos reformaron la iglesia cristiana católica? ¿Cómo la fueron reformando? ¿Cuál fue la bandera de Martín Lutero, que fue uno de los más importantes reformadores? Casi todos ellos coincidían en un punto, que la justificación de los pecados era solo por la fe, que el sacerdote no tenía ningún poder para perdonar, ni interceder, ni confesar, que solamente era a través de Cristo Jesús. La conversión que Martín Lutero tiene camino a Roma, subiendo las escaleras, a lo que sería ese tiempo el Vaticano, a lo que sería este tiempo el Vaticano, a la curia general en Roma, el texto de Romanos en su mente, el texto de Pablo viene y dice, el justo por la fe vivirá. Entonces Martín Lutero va a buscar una Biblia en la biblioteca de ese lugar que estaba literalmente encadenada. La Biblia en la Edad Media, en el tiempo de la Inquisición, de la persecución cristiana, no se leía. La Biblia no se leía. Los sacerdotes daban la misa en latín, en un idioma que la gente no entendía, y de espalda. O sea que el objetivo era no permitir que la Biblia sea alcanzada a las personas. Entonces, la fe de estos mártires, de estos protestantes, fue creciendo. Por eso que el mensaje de Tiatira dice, y las cosas postreras tuyas, tus obras postreras, son mejores que las primeras. O sea que la iglesia de Tiatira fue una iglesia fervorosa, que fue creciendo, que mientras más los mataban, más conversos. Por cada cristiano quemado, muchos más se convertían. Ahora, escuchen esto. Ya en 1500, en 1600, cuando pasa la Inquisición, cuando pasa la fiebre de la Inquisición, se daba, pero en muy poco, ya pasó a otro nivel la Inquisición, cuando ya los protestantes se hicieron fuertes y se comenzaron a organizar, se relajaron. Dejaron de vigilar como la población de Sardis. Se relajaron. Es como que pase el virus, pase la pandemia y todavía haya medidas de distanciamiento higiénicas. Les aseguro que gran parte de la población se va a relajar. Se va a relajar porque ya el peligro pasó, porque el hacha se nos quitó del cuello. Eso le pasó a los cristianos que vivieron en 1600, en la época de Sardis. Se relajaron. Ya Cristo era el mensaje, pero a ese Cristo lo dogmatizaron. Comenzaron a organizarse las tendencias protestantes. Los luteranos, los calvinistas. Los luteranos venían de Lutero y los calvinistas no venían de Calvin Klein, venían de Calvino. Cuidado, venían de Calvino. Y ambos estaban en contra de la hegemonía autoritaria del papado, pero nunca negaron su ascendencia a la iglesia popular. Ahora, los luteranos enseñaban que la salvación era por fe. Esa era la tesis predominante en los luteranos. Y los calvinistas enseñaban que el gobierno, la autoridad, estaba solo en Dios. Y entre otras cosas más que no puedo ahora expandirme por el tiempo. Así que se organizan los protestantes y también se organizan los católicos. En 1500 y tanto es el año del famoso Concilio de Trento. En ese concilio italiano se define lo que hoy en día es el cuerpo doctrinal de la Iglesia Católica. Y si estoy predicando para personas lindas, hermosas, yo fui un gran católico, sincero, y entiendo lo que estás sintiendo. Pero déjame decirte una cosa, hermano mío. Si tú que me estás escuchando eres un fiel católico, déjame decirte que el Señor tiene un plan para tu vida. Que hay un solo redil y un solo pastor, como dije en la mañana. Que el llamado es salir de esa confusión doctrinal y venir al redil del Señor. Ahora, mi llamado es para ti en esta noche. Y en ese concilio se organizó toda la doctrina, los sacramentos, toda la tradición, el celibato, todo lo que hoy en día existe, la mariología, todo se fue organizando en ese concilio.
Entonces, ahora también los cristianos protestantes se organizan, se van tomando la misma estructura católica, y ese es el problema para esta iglesia. Eso es lo que el testigo fiel les va a echar en cara. Miren ustedes, miren que este tiempo fue el tiempo de la era de los concilios. Se organizaron los luteranos, se organizaron los calvinistas, fueron organizándose, se comenzó a institucionalizar la iglesia protestante. Y entonces ya en vez de pelear la fe, vivir la pasión, la relación con Dios, la relación con Cristo, estos cristianos protestantes que un siglo atrás habían sido quemados, martirizados, comenzaron a crear dogmas también ellos. Dogmas, diferentes a los católicos, pero dogmas doctrinales, a organizarse. No, los calvinistas en esto, los luteranos en aquello. Y se comenzaron a parecer mucho a ellos. Entonces dejaron de vigilar, dejaron sus puertas abiertas como la ciudad de Sardis. Por eso que el texto les dice en el versículo 2, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están por morir. O sea, ya gran parte de su fe había muerto. El versículo 2 estoy leyendo de Apocalipsis 3, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El mensaje a Tiatira, la iglesia de atrás, la iglesia de la Inquisición, las obras de los mártires iban creciendo, acá iban disminuyendo. Aquí se ilustra los dos niveles de la ciudad de Sardis, el nivel alto y los valles rocosos. El nivel alto representa a ese tiempo de persecución donde la fe alumbró, donde la fe se extendió, la vida fue nada para mantener la fe, sacrificaron sus vidas, fueron martirizados. Esa es la era gloriosa de la iglesia protestante. Pero la era, el presente desdichado era Sardis, el siglo XVII, el siglo XVIII. Los hijos de los protestantes, los descendientes de Lutero, de Calvino, de Wycliffe, comenzaron a relajarse. En vez de levantar la bandera de la fe, comenzaron a legislar la fe. Comenzaron a dogmatizar la fe. Comenzaron a filosofar con la fe. Entonces, las obras que Tiatira iba creciendo, estas fueron bajando. Es decir, que Sardis bajó de la colina al nivel de la desdicha. Entonces, el testigo fiel le dice en el versículo 2, Apocalipsis 3, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué ellos recibieron? El mensaje de la justificación por la fe. Recuerden que el mensaje de Tiatira, y esto me olvidé decirles en la mañana, Apocalipsis 2, versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. El mensaje de Tiatira fue la edad media, esa edad oscura. Por eso que al final Jesús, la promesa es, alumbrará la estrella de la mañana. Cristo es la estrella de la mañana. Y el mensaje de la justificación por la fe alumbró esa era. La herencia que hoy tenemos de la salvación en Cristo es una herencia protestante. Se la debemos a Lutero, a los reformadores. Entender que no soy salvo por la ley, que no soy salvo por las obras, que no soy salvo porque alguien más intercede por mí, que soy salvo solo por la fe en Cristo, es herencia protestante. Otra herencia protestante, esta semana hemos estudiado en la lección de escuela sabática, es el principio de solo escritura. Lutero decía, solo la Biblia y nada más que la Biblia, no el catecismo, no la tradición. La única regla de fe está en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Escribamos allí la palabra, numeral, la palabra de Dios, la única regla de fe. Escribe, hermano, la palabra de Dios, la única regla de fe. Entonces, el texto dice, el versículo 3, acuérdate de lo que has recibido, la justificación por la fe, la palabra, y guárdalo y guarda la palabra y arrepiéntete. El mensaje de la iglesia es arrepiéntete. Hermano mío, no sé si estoy predicando para alguien que sus pecados lo agobian. ¿Saben ustedes que los pecados nos enferman? Eso dice el salmista. Mientras encubrí mi pecado, mientras no lo confesé, mis huesos se envejecieron. Mi espíritu se afligió. El pecado te trae tristeza, depresión. Mucha gente se suicida
por la carga emocional, por la carga de pecados. Así que, hermano mío, Cristo te dice arrepiéntete. La mejor terapia para el alma es arrepentirte, confesar tus pecados y encontrar paz en Cristo, encontrar justificación en Cristo. Somos salvos por la fe. Escribe, hermano, numeral, soy salvo por la fe. Escribe, hermano, soy salvo por la fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Soy salvo por la fe. Soy salvo por la fe. Escribe, hermano. Entonces dice, pues si no te arrepientes, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La misma figura literaria que aquí se usa, inspirada en la invasión de Ciro a Sardis, como expliqué al comienzo del tema de hoy. Ciro invadió Sardis y la conquistó mientras dormían. Se relajaron. Como nadie los conquistaba, como tenían una época gloriosa como ciudad, se ilustra en esta etapa de la iglesia, así se relajó el mundo protestante. Se relajó. Y así como Ciro invadió Sardis en la noche mientras dormían y las puertas estaban abiertas, esta iglesia dejó puertas abiertas. Y mientras no velaron, el Señor dice, y si no te arrepientes, vendré a ti como ladrón. Ciro entró a Sardis como ladrón y la conquistó. Y entonces el testigo fiel les dice, si no te arrepientes, vendré a ti como ladrón y te voy a conquistar. Y no sabrás cuándo llegue. Ahora miren ustedes cómo el texto va avanzando. Versículo 4. Versículo 4. Miren esto es maravilloso. Pero tú tienes pocas cosas. Pero tú tienes unas pocas personas en Sardis. Miren, todavía hay un remanente. Yo decía siempre, y yo estos días he dicho, siempre Dios ha tenido un remanente. No importa cuán dañado esté el cristianismo, cuán malogrado esté el cristianismo, Dios siempre ha tenido un pueblo remanente. Dios siempre ha tenido un pueblo remanente. Y hay una iglesia remanente. En la Biblia no encontrarás el nombre de la iglesia. Yo sería un presumido si te digo el nombre, y un mentiroso. Pero sí vas a encontrar las características. Y el domingo en la noche, cuando estudiemos el mensaje de la Odisea, yo te voy a hacer un avance a eso. Aunque no está en el texto, voy a hacerte un avance con Apocalipsis 12 para que tengas una idea de las características de la iglesia, del remanente de Dios en esta tierra. Correcto, en el siglo XXI existe el remanente. Así como en cada etapa de la iglesia, en cada etapa de la historia, el remanente existe, también existe en el siglo XXI el remanente de la iglesia. Pero hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. En Apocalipsis, las ropas blancas significan la justicia de Cristo. Esta iglesia, que era hija de los protestantes cristianos, a pesar de que sus padres ya habían manchado sus ropas, sus obras no eran completas delante de Dios, ellos tenían sus ropas blancas. Ahora, es un simbolismo, no es que andaban de ropa blanca, camisa blanca, pantalón blanco, no, ni sombrero blanco, no. Las ropas blancas simbolizan la justicia de Cristo, la justicia de Cristo. Es decir, que estos pocos cristianos en Sardis, en este tiempo postmedieval de la iglesia protestante, eran personas que todavía creían que eran salvos por fe, que no habían caído enredados en los dogmas protestantes que se fueron organizando, sino mantenían la fe viva, la fe esencial de que a través de la fe serían salvos. Se refiere a eso el texto. Así que dice, pero hay pocos que no han manchado sus ropas y andarán conmigo porque son dignos. Aquí viene la promesa. Miren ustedes, yo quiero decir algo antes de seguir adelante. Me quedan algunos minutos todavía, me quedan 15 minutos. Escuchen esto. ¿Cuál fue el colmo de la iglesia de Sardis, de esta época cristiana que va desde 1600 a 1780 a casi 1800? ¿Cuál fue el colmo? ¿Qué es lo que a mí me enciende todas las alarmas? ¿Qué es lo que el texto a mí me llama la atención poderosamente y me preocupa? Es lo siguiente. Los protestantes como Lutero, Calvino, Juan Hus, Wycliffe y muchos más, lo que ellos vivieron en carne propia, o sea, las persecuciones que la Roma cristiana
hizo para ellos los miles y miles de muertos, las cruzadas contra los cristianos, contra los judíos, contra los musulmanes, las hogueras bárbaras, los tribunales de la Inquisición, toda esa barbarie, todos esos atentados contra la humanidad, ellos lo vivieron en carne propia. Fueron perseguidos, fueron muertos, fueron quemados. Pero el colmo de esto, que los protestantes hicieron lo mismo con protestantes, con católicos y con judíos. Mira, hermano mío, hay un principio psicológico que dice que si tú criticas mucho una tendencia y no haces arreglos interiores, terminas pareciéndote a las personas que criticas. Y también dice otro principio psicológico, que nadie soporta el error propio en otra persona. Es decir, si yo soy chismoso, no soporto a otro chismoso. Si yo soy mentiroso, no soporto a otro mentiroso. Si yo soy adúltero, no soporto a otro adúltero. Si yo soy ladrón, no soporto a otro ladrón. ¿Me entiendes? O sea, que hay personas que no soportan su pecado propio reflejado en otras personas. Miren esto, hermanos, amigos. Los protestantes, desde ser perseguidos, algunos, y sobre todo estos grupos, estos clanes que se armaron, Lutero, Calvino, se convirtieron en perseguidores físicamente, doctrinalmente, filosóficamente. Persiguieron a otros protestantes, a otros católicos y a judíos. Y miren algunos datos que yo encontré aquí en la historia. Por ejemplo, así como la Inquisición era un tribunal de los católicos contra los herejes, los protestantes, también ellos, los protestantes, implementaron tribunales de la Inquisición. Y la historia dice, por eso que el método nuestro como iglesia es el método histórico-gramatical, que va a la historia y al texto para interpretar. El texto dice, la historia dice que los protestantes institucionalizaron tribunales de la Inquisición y Calvino sentenció a muerte a la hoguera. Calvino, que fue un perseguido, y sus adeptos fueron perseguidos por Roma papal, por el catolicismo. Calvino persiguió y llevó a la hoguera al cristiano Miguel Servet, que era un católico. Lutero arremetió filosóficamente en sus últimos días de edad contra católicos y contra judíos. Y hay una historia oscura allí de Lutero, que se cree que fue el padre de los pensamientos antisemitas alemanes. Por eso que dice un postulado ético: nadie es bueno del todo y nadie es malo del todo. Aún en la Biblia los reyes fueron buenos en ciertas cosas y malos en otras cosas. Y quien juzga es el Señor. Lutero sin duda será un redimido, pero tuvo también sus deslices, sus errores. Noé salvó su familia, salvó a los animales, pero después se embriagó. Lot huyó, salvó su vida, la de sus hijas, pero luego se embriagó sus hijas lo embriagaron y sus hijas hicieron incesto con él. David mató al gigante Goliat, pero luego de llevar a la gloria a su pueblo, a Israel, adulteró con la vecina. El ser humano es proclive al pecado, por eso Pablo dijo, el que cree que esté firme no caiga, mire que no caiga. Así que, hermano mío, Lutero tuvo también sus cosas negativas, siendo un campeón de la verdad, quien nos hereda la justificación por la fe, quien nos hereda el concepto de la fe, quien nos hereda el concepto de la salvación por la fe, de la sola escritura, de que la Biblia es la autoridad de fe. Tenía pensamientos xenofóbicos religiosos. Tenía pensamientos antisemitas, anticatólicos. Y él perseguía a todos aquellos que no pensaban como él. Ahora, escucha bien, la gente que vive en Estados Unidos, los que viven en Massachusetts, que me están aquí escuchando, algunos hermanos vi que se conectaron, los que están en Michigan, cuando vayan ustedes a Massachusetts, vayan al puerto de Plymouth. En Plymouth está una réplica idéntica al barco Mayflower, que es el barco de la libertad, el que trajo los peregrinos. De allí parte el tema del Día de Acción de Gracias. En ese puerto hay un museo donde está la historia, cómo llegan los peregrinos por el puerto de Plymouth y cómo los indios americanos los ayudan, y luego ellos pues
los persiguen, pero esos fueron los puritanos, fue una secta reformada inglesa, los puritanos. Cuando llegan los bautistas, años después, al mismo puerto, los puritanos perseguían a los bautistas, los desterraban, los mataban, a los indios. Quiere decir que la persecución religiosa no tiene que ver con un dogma, tiene que ver con la misma esencia del ser humano, de intolerante, de no soportar a lo que es diferente a él. Por eso es mi gran preocupación que después de la pandemia, yo oro mucho para que las libertades regresen a la misma expresión o mejor aún. Pero me quedan mis dudas. Hermanos míos, el gran pecado nuestro es que como cristianos somos intolerantes. Nosotros los adventistas podemos ser intolerantes con nuestros hermanos católicos, con nuestros hermanos evangélicos. Y Ellen White tiene un libro muy bueno que se llama El Ministerio Pastoral. Es un clásico para los pastores. Es un clásico, es algo precioso. Y ella dice que los pastores adventistas deberíamos hacer puentes y relaciones con ministros de otras denominaciones para compartir a Cristo, para trabajar en favor de las personas. Eso lo dice ella. ¿Cómo alcanzamos a los hermanos lindos católicos? ¿Cómo alcanzamos a los hermanos lindos evangélicos? ¿Cómo alcanzamos a los hermanos que no son cristianos? A los chinos, a los hindúes. ¿Cómo los alcanzamos? Con tolerancia, con amor. Comenzar a tolerar sus prácticas, sus modos, hasta que de a poco ellos vayan conociendo la verdad, sean discipulados y sean enseñados en toda doctrina cristiana. Pero la intolerancia no ayuda a nadie, la intolerancia saca lo peor de nosotros. Y los protestantes persiguieron a otros católicos, a judíos y musulmanes también. Bueno, vamos a la promesa en esta noche. Yo quiero que tú pienses en algo. Lo más importante en el mundo cristiano es la tolerancia. Y vamos a escribir allí, Señor, numeral, pongan numeral, ayúdame a ser tolerante. Escriba, hermano, escriba. La violencia doméstica, los femicidios, las violaciones a menores, los abusos, tienen que ver con la intolerancia. Y ahora en cuarentena se está sacando muchas estadísticas de que ha aumentado la violencia doméstica, porque ahora está junto todo el día el hombre y la mujer. Y la intolerancia tiene que ver no solo con la religión, sino en todo aspecto. Por eso vamos a pedirle al Señor esta noche, numeral, Señor, ayúdame a ser tolerante. A ver, ¿quién escribe? ¿Quién es el primero que escriba? Ayúdame a ser tolerante. Ayúdame a ser tolerante. Numeral, hashtag, ayúdame a ser tolerante. Versículo 5 para terminar. Mira, aquí estaba mi marcado, ¿eh? No lo encontraba, estaba aquí. Muy bien, versículo 5 para terminar. El que venciera o venciere será vestido de vestiduras blancas. Es decir, que esas vestiduras blancas de la justificación por la fe que los protestantes levantaron, en Sardis no lo tenían. Entonces Dios, el testigo fiel, se las quiere devolver. Quiere devolverles la verdad de la justificación por la fe, la verdad de la gracia de Cristo salvadora, de la gracia de Cristo redentora, de la salvación por fe, hermanos. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Hermanos, la victoria es real. La victoria no es una utopía. Venceremos. Saldremos victoriosos. En Cristo somos victoriosos. Pablo dice en Romanos 28 que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos creen que son victoriosos, hermanos? ¿Cuántos creen que son vencedores? Escriba, hermano, numeral. Yo creo que soy vencedor en Cristo. Yo soy vencedor en Cristo. Escribe, hermano. Yo soy vencedor en Cristo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y esta es una gran noticia, hermano mío. Tú que seguramente te conoces y que sabes que tu vida es negra, oscura, que tu pasado es oscuro, que cada vez que vas a la cama y ves a tus niños dormir como angelitos, tú miras tu vida, contrastas y dices, Señor, nunca permitas que mis hijos caminen por las oscuridades que yo caminé. Lo negro de tu ser, lo negro de tu alma, no lo quieres para tus hijos. Aún el peor padre sabe dar buenas cosas a sus hijos, Jesús dijo en Lucas 11.
Cuando yo veo a mis hijos dormir, me acerco, pongo mis manos sobre ellos, oro con ellos, oro por ellos. Y yo quisiera que ellos no sufran como yo sufrí. Que nunca se queden sin padre, que nunca se queden sin hogar, que nunca tengan que sufrir por tener libros, que tengan todas las herramientas para crecer, para estudiar. Yo quisiera que la vida que yo llevé de limitaciones, ellos no puedan llevarlas. Y a veces creemos que los pecados que nosotros cometimos, ellos no los cometan. Queremos que los errores que nosotros hemos cometido, que ellos no los cometan. Y nuestra alma es negra, es sucia, podrida. Pero la única manera que tengas vestiduras blancas, que tu alma sea cubierta con la justicia de Cristo, es que vengas a Cristo, que te entregues a Cristo, que aceptes la justicia de Cristo. Escribe, hermano, yo quiero aceptar la justicia de Cristo. ¿Quién escribe? A ver, ¿quién es el primero que escribe? Y dice, yo quiero aceptar la justicia de Cristo. Yo quiero que Cristo perdone mis pecados. ¿Quién escribe? A ver, yo quiero que Cristo perdone mis pecados. Yo quiero arrepentirme de mis pecados. ¿Quién escribe, hermano? A ver, ¿quién escribe? Yo quiero arrepentirme de mis pecados. Hay cosas que nos avergüenzan a todos. Pero hoy tienes la oportunidad de ser vestido con las ropas blancas de la justicia de Cristo. Las vestiduras blancas simbolizan la justicia maravillosa de Cristo. La gran multitud que se salve de redimidos, según Apocalipsis, más adelante en los capítulos que vienen, dice que será una multitud vestida de blanca y que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Y la única manera de que seas perdonado, es cuando lavamos nuestra justicia pecadora en la sangre del Cordero. Y paradójicamente, en vez que tu justicia salga roja, sale blanca. ¿Quién lava ropa en sangre? ¿Quién puede lavar ropa en sangre? Pero cuando tú lavas tu vida en la sangre del Cordero, no sale roja, sale blanca. ¿Cuántos quieren lavar su vida en la sangre del Cordero? Escriban, yo quiero lavar mi vida en la sangre del Cordero. Al que venciere, le daré ropas blancas. ¿Y cómo puedes vencer? Tú no vas a hacer nada para vencer, porque tú no puedes hacer nada para salvarte. ¿Qué es lo que tienes que hacer esta noche? Conmigo cuando yo ore contigo. Pedirle a Jesús que entre en tu vida, que limpie tus pecados, aceptarlo como tu Salvador personal. Y Él te va a hacer vencedor. Ahora vas a caminar de la mano de tu Padre Celestial, como el niño camina de la mano de su Padre. Cuando mi hijo nació, allá en Ecuador, en Guayaquil, yo lo llevaba todos los domingos con mi esposa a los centros comerciales. Y hay una foto que tenemos allí en un centro comercial en Guayaquil, donde él tiene como un añito y yo voy de la mano con él y mi esposa la foto la tomó de atrás y él camina de mi mano. Y hasta el día de hoy, mi hijo Abiel, cuando sale conmigo a la calle, él me agarra la mano. Yo no le agarro la mano. Él hizo hábito. Mi hijo siempre me agarra la mano. Y yo a veces lo molesto, me desuelto y él agarra la mano. Tiene miedo a perderse. Pero cuando tiene la mano su padre está seguro. Está seguro. Porque yo era mi vida por defenderlo. Así Cristo dio la vida por defenderte. Haz hábito. Tómate todos los días de la mano del Señor. La sierva dice, conságrate a Dios cada mañana. Se ha hecho tu primer trabajo. Cada día entrégate a Cristo. Cada día sale de la mano de Cristo. ¿Quién escribe? Yo quiero caminar de la mano con Cristo. ¿Quién escribe? Yo quiero caminar de la mano con Cristo. Yo quiero caminar con Cristo. Al que venciere le daré vestiduras blancas y andarán conmigo. Miren ustedes. Vestiduras blancas. Y arriba dice que andarán con Él, caminarán con Él. Ese es el secreto. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Ser cristiano es caminar con Dios. Eso es ser cristiano. 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Este es un mensaje para creyentes que ya tienen su nombre registrado.
Yo no sé si estoy predicando para alguien que fue bautizado hace años en la iglesia adventista, y te retiraste, tus actos han borrado tu primer amor, y es posible que hasta tu nombre esté medio borroso ahí arriba. Estoy haciendo alegoría pura, pero déjame decirte que si tú aceptas a Cristo y eres vestido de vestiduras blancas, tu nombre no será borrado de los libros del cielo. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto se parece al mensaje de Éfeso. Ellos reciben en Éfeso, reciben el árbol comen del árbol de la vida, acá reciben el libro de la vida, porque ambas iglesias, Éfeso y Sardis, tienen algo han retenido. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. O sea, quiere decir que Cristo como abogado va a confesarte justo. Padre, mis méritos por Él. Ahí está Julio, ahí está Pedro, ahí está Juan, María, Diana. No los mires a ellos, mírame a mí. Y también se lo diré a los ángeles, a los testigos. Aquí hay un claro escenario de juicio. Aún los cristianos, los creyentes, pasaremos por el juicio del Señor, en cualquiera de sus formas. Como es otro tema que podemos explicártelo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos míos, ¿cuántos de ustedes quieren vestirse de blanco? A ver, para ir a la fiesta del Cordero, a las bodas del Cordero, hermanos. ¿Cuántos desean vestirse de blanco para ir a las bodas del Cordero? Escriba, hermano, yo quiero ir a las bodas del Cordero. Escriba, hermano, yo quiero ir a las bodas del Cordero. Yo quiero ir a las bodas del Cordero. Yo quiero conocer a Jesús, como dice el canto. Yo quiero estar cara a cara con Él. Quiero ver su rostro, tocar sus manos. Yo le decía a mi esposa en la tarde, mientras reflexionábamos, le decía, mira, antes de la pandemia yo realmente predicaba de Cristo. Tengo 11 años predicando de Cristo, que Jesús viene. Pero nunca sentía la necesidad de que Cristo venga. Pero hoy yo siento la necesidad de que Jesús regrese. Yo quisiera que Jesús venga ya. Porque yo quiero vivir con Cristo, con mi esposa y mis hijos. Yo quiero ver a mi padre, abrazarlo. A mi madre, a mis hermanos, a mis primos. Es un llamado a mi familia allá en Ecuador. Acepten a Cristo. Dejen el folclore. Y abran su corazón a Cristo. Entréguense a Jesús sin reservas. Solo Él puede salvarnos ahora y darnos la vida eterna. Vamos a orar. Vamos a orar, ¿está bien? Que el Señor los bendiga. Mañana nos vemos a las 9:30. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón con la palabra. Gracias por que nos ayudas a entender el texto, a aplicarlo, Señor, responsablemente. Hay personas que nos han escuchado en vivo y que van a repartir el mensaje a sus contactos. Yo te pido que los bendigas, que nos alejes, Señor, de la intolerancia, que nos arrepintamos y volvamos al primer amor, Señor. Que las vestiduras que recibimos en el bautismo, cuando fuimos bautizados, cuando nos arrepentimos de los pecados, si se han manchado, Señor, que hoy mismo, en este momento, te pedimos que nos ayudes a lavarlas en la sangre del Cordero. Y que al lavarlas nuestras vidas en la sangre del Cordero, salgamos blancos, con vestiduras blancas, Señor. Y ayúdanos a perseverar, a vencer, para que en las bodas del Cordero, Señor, nos vistas de tu justicia. Y contigo estemos para siempre. Y nos declares justos delante del Padre y de los ángeles. Padre, esta utopía de la venida, la tierra nueva, cada vez en mi corazón es una necesidad, Señor. Una necesidad bíblica, una necesidad humana, Señor, de verte volver. Tu palabra dice que vas a volver y yo creo que vas a volver. Creo con todo mi corazón que vas a volver y ayúdame a amar a tu venida. Y que cada cristiano ame tu venida y cada hermano ame tu venida y cada amigo que nos ha escuchado ame tu venida y se prepare para tu venida, Señor. Bendícenos a todos en este sábado que hemos comenzado. Y que tú, Señor, nos ayudes a obedecerte por amor y que caminemos contigo, Señor. Te amamos, Señor. Queremos amarte y amar tu venida cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Feliz sábado. Mañana nos vemos 9:30 de la mañana y el domingo cerramos con el mensaje de la Odisea a las 7 de la noche. Así cuadramos para salir bien con la temática. Feliz sábado. I love you. Happy Sabbath.